Muy bien, muy bien, muy bien. Sean todos y todas muy bienvenidos al seminario que lleva por nombre Gestión de Personas a partir de la evaluación de competencias laborales. En ADIPA nos complace generar estas instancias de aprendizaje y esperamos que sean muy provechosas para todos y todas ustedes. Muchas gracias por ser parte y aportar día a día a mejorar la salud mental de Chile y del mundo. Quiero saludar a nuestros ADIPartners y ADIPA lovers de todo Chile, como antes me mencionaron, y de Latinoamérica. A nuestros amigos también, amigos y amigas que nos van a revisitar en YouTube, plataforma en la que se resubirá este contenido. Agradecemos también sus menciones en nuestras redes sociales, donde siempre comentamos y reposteamos todo el amor que nos dan a diario. Soy Rodrigo y estaré a cargo de monitorear, bien digo, la sesión del día de hoy. Para mí es un gusto poder acompañarles y ante cualquier consulta no duden en escribírmela en el chat y será respondida a la brevedad. Dicho lo anterior, voy a presentar al docente de la jornada del día de hoy. Él es Luis Piquimil Ardiles. Él es psicólogo, especialista en recursos humanos, magíster en gestión de la innovación y transferencia tecnológica de la Universidad de Antofagasta, magíster en psicología social de la Universidad Católica del Norte, docente universitario, experto en metodologías de la investigación cualitativa y cuantitativa, especialista metodológico en competencias funcionales laborales, psicólogo consultor en diversas empresas del norte de Chile, analista de selección, capacitación, fue psicólogo de faena en Minera Escondida Limitada y además de ser coautor de múltiples investigaciones relacionadas con las competencias laborales e innovación. Así que tremenda la sesión y el docente que nos acompaña el día de hoy. Así que le doy el pase bien para que pueda iniciar con su presentación. Todo suyo a la clase, profesor. Hola Rodrigo, gracias. Hola a todos, a todas, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, saludarlas desde acá, desde Antofagasta, así que ahí de regiones también. Eh, bueno, un gusto que hayan decidido estar en este seminario. Vamos a tener una hora de harta información, de harto trabajo. Yo en general soy como bien académico, tengo harta experiencia docente, pero este curso en particular recoge harta experiencia práctica. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos de algunos trabajos que he ido haciendo durante mi experiencia como consultor también. Y el curso de hoy día está enfocado en mostrarle cuáles son los productos que podemos asociar a la gestión por competencia. Y en el seminario de hoy día vamos a ver los productos y en el seminario de la próxima semana, perdón, en el curso de la próxima semana, que dura 3 días, ahí vamos a ver cómo construir los productos que les voy a mostrar hoy día. O sea, hoy día les voy a mostrar un repaso, ¿verdad?, de cómo es el proceso completo de implementar un modelo de gestión por competencia, y la próxima semana en el curso vamos ya a ver de manera práctica cómo ir elaborando cada uno de los productos asociados a este proceso, ¿ya? Voy a compartir pantalla entonces para que vayamos de lleno con nuestro curso. Aquí estamos, ¿verdad? Bueno, el curso, como nos indicaba recién, es gestión de personas a partir de la evaluación de competencias laborales. O sea, ponemos en el centro, ponemos la evaluación de competencias, la evaluación del talento de las personas, y a partir de ahí, ¿cierto? Nos preguntamos cómo podemos nosotros construir una gestión de personas, cómo podemos realizar una gestión de talento humano, ¿verdad? A partir de esta evaluación de competencias laborales. ¿Qué vamos a ver hoy día en esta sesión? ¿Cuáles son los contenidos? Primero vamos a definir qué son las competencias, que es todo un temón cuando hablamos de competencias, definirlas. Luego vamos a hablar de los principales modelos de competencia para quedarnos con el modelo central de Chile Valora en el fondo, que es el modelo funcional. Después vamos a hablar del análisis funcional, que vendría a ser el primer producto asociado al modelo de competencia. Después tenemos las unidades de competencia, que van a ser el segundo producto. Y luego vamos a ver ya un ejemplo de este modelo, cómo se implementa este modelo y cuáles son como las implicancias del modelo en la gestión de recursos humanos, cuáles son los beneficios, cuál es el valor que trae este modelo para la organización, para las personas, para los productos de la empresa también. ¿Ya? Vamos a partir, chicos y chicas, con una pregunta. Ya les voy a pedir si por favor
pueden sacar sus celulares los que tengan teléfono y puedan escanear este código que está aquí, o bien pueden entrar a www.menti.com y pueden anotar el código que está acá abajo, que es 18493810. Entonces vamos a partir con estas dos preguntas. Primero, ¿cuándo podemos decir que un trabajador es talentoso? ¿Cómo podemos determinar que un trabajador es talentoso? Ustedes, como acá la mayoría de nosotros trabajamos en recursos humanos probablemente, entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar que un trabajador es un trabajador talentoso, que es un trabajador que hace bien el trabajo, que es un trabajador competente? ¿Ya? Y luego viene una segunda pregunta: ¿qué trabajador es más talentoso? Y ahí vamos a tener dos o tres alternativas que ustedes tienen que marcar cuál es la alternativa de su preferencia. En el chat de aquí del Zoom les voy a dejar el enlace directo a las preguntas de Menti. ¿Ya? Entonces, en el chat está el enlace, pueden también escanear el código QR que aparece acá, o bien pueden meterse directamente a menti.com y meter el código que está acá abajo. Tenemos las tres formas de conectarnos: a través del link de la página menti.com o del código QR. Perfecto, súper bien. Aquí tenemos la primera pregunta entonces. ¿Cuándo un trabajador es talentoso? Tenemos ya casi de 70 respuestas. Algunos nos dicen que un trabajador es talentoso cuando es proactivo, cuando es empático, cuando es responsable, cuando es eficiente, cuando tiene conocimientos técnicos, nos dicen por acá, cuando le gusta mejorar, cuando tiene potencial, cuando está capacitado, cuando tiene motivación, cuando ha desarrollado competencias, cuando tiene iniciativa, cuando se comunica de manera efectiva, cuando es colaborativo, cuando es ingenioso, cuando es atento. O sea, si se dan cuenta, yo creo que el 80% de las respuestas de ustedes apuntan a algunas competencias que podemos asociar de tipo más personales o de tipo más de relaciones, ya como ser, por ejemplo, tener trabajo en equipo, ser colaborador, ser creativo, comunicarme bien con los compañeros, la innovación, la disposición, son puras conductas en el fondo que nos van a marcar que un trabajador puede ser talentoso, ¿ya? También hay personas acá que nos hablan de habilidades y de competencias técnicas, que es un poco lo que vamos a apuntar en este curso, ¿ya? Y después tenemos una segunda pregunta. No sé si la segunda pregunta la pueden ver también ahí. Ahí estamos. Hay gente que ya estaba respondiendo a la segunda pregunta. Acá preguntamos qué trabajador es más talentoso. ¿Sí? Un trabajador que sea, que esté enfocado en los resultados, que sea un trabajador que produzca, que sea un trabajador muy técnico, muy enfocado en lo que tiene que hacer en su trabajo, en el puesto de trabajo, o bien el trabajador más talentoso es aquel que tiene una buena disposición, que se lleva bien con los compañeros de trabajo, que tiene buenas relaciones, que genera un buen clima laboral, o la opción ninguna de las dos, ¿cierto? O bien podría ser otra la definición de un trabajador talentoso. ¿Ya? Entonces, ¿por cuál de estas tres alternativas no, nos inclinamos? ¿El trabajador productivo, el trabajador enfocado a las relaciones, o ninguna de las dos respuestas no satisfacen a la pregunta de si, cómo determinar un trabajador talentoso? Ya. Muy, muy cercana a la respuesta, ¿verdad? Encontramos que alrededor de 31 personas nos dicen que un trabajador talentoso es aquel trabajador que está enfocado en lo productivo, ¿ya? Aquel trabajador que obtiene resultados en su puesto de trabajo, que vendría a ser acá la barra azul, ¿ya? Después, en segundo lugar, tenemos la barra rosada, que es la alternativa de las conductas como más blandas, ¿verdad? Las relaciones, el compartir con los compañeros, el colaborar, el estar dispuesto a ayudar al otro, a formar un equipo de trabajo, sería la segunda alternativa.
y también hay 16 personas que dicen que ninguno de estos dos modelos nos permite determinar quién es el más talentoso. ¿Ya? Bueno, esta es una pregunta clave para iniciar la discusión en el seminario, para iniciar la conversación en el seminario, ¿ya? Los modelos de competencia, chicos, son estas teorías que han nacido en distintos lugares del mundo, ¿ya? Que a la vez en paralelo se fueron desarrollando en varios lados del mundo y cada uno le fue dando, ¿verdad? Su interpretación, ¿verdad? Por ejemplo, los ingleses desarrollaron su modelo de competencia, que es el que vamos a ver ahora, que es un modelo que desarrollaron en los años 50. Y bueno, los ingleses como son, ¿verdad? Muy estructurados, muy enfocados en la tarea, entonces los ingleses levantaron un modelo de competencia técnico, donde lo que importaba era seguir una pauta de trabajo y generar un trabajo ordenado, estandarizado, normalizado, ¿verdad? Pero después el modelo de competencia salta a Francia, por ejemplo, que siempre la cultura francesa, ¿verdad? Es una cultura que habla más del desarrollo de la persona, que pone el ser humano en el centro. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una serie de autores franceses que nos van a hablar que quizás la competencia ya no es un resultado en el puesto de trabajo, sino que la competencia es más bien una forma de, un rasgo de las personas que les permite tener un comportamiento distinto al resto. ¿Ya? Por ejemplo, alguien que es colaborador tiene una conducta que lo distingue del resto. ¿Ya? Entonces, ahí la competencia está puesta en la persona más que en los resultados de su puesto de trabajo. Entonces, esta dicotomía, chiquillos, es una dicotomía muy grande en la psicología con respecto al modelo de competencia. ¿Ya? A mi gusto, en los años, más o menos en los años 70, en los años 80 incluso, se trabajaba mucho con respecto a la competencia técnica. Ya lo que importaba mucho era la competencia técnica, que el trabajador supiera hacer la pega que tenía que hacer. No importa si el viejito no se comunicaba muy bien, no hablaba muy bien, no se relacionaba muy bien, pero lo importante era que hiciera el trabajo. ¿Ya? Después, yo creo ya como en los años 90, ¿verdad? Empezamos a poner más el punto en el trabajador, en la persona, y no tanto en los resultados, ¿ya? Y últimamente yo creo, de acuerdo a mi experiencia, que los psicólogos por lo menos hemos psicologizado las competencias y nos hemos inclinado mucho por las competencias de tipo conductual, ¿ya? Esta es la gran discusión entre las competencias técnicas o funcionales, que son las competencias que están asociadas a resultados en el puesto de trabajo, versus las competencias conductuales o competencias más de tipo blando, de tipo relacional, ¿ya? Las competencias conductuales, ¿vale? Yo creo que el esfuerzo de los psicólogos hoy día ha ido por el camino de las competencias conductuales. Pero ¿cuál es el problema de las competencias conductuales? Que deja el trabajo en segundo punto, deja la razón de ser del trabajador, lo deja en un segundo plano. Bueno, uno de los trabajos que alguna vez tuve fue en Turbus. Y ahí yo siempre cuando estaba en Turbus les decía, por ejemplo, a las personas, ¿ustedes le pasarían un bus a un chofer, un bus de 62 pasajeros, que son estos buses de 2 pisos, semicama de 2 pisos? Entonces, ¿ustedes le pasarían un bus con 62 pasajeros a un conductor que no conduce bien? Evidentemente todos diríamos, no, no, ninguno de nosotros haría eso, ¿verdad? Entonces, eso releva que nunca va a pasar de moda el obtener resultados en el puesto de trabajo, ¿vale? Pero hoy día nosotros, no, por lo menos los psicólogos, nos hemos inclinado mucho a lo conductual y hemos dejado lo técnico un poco de lado, ¿ya? Un- Siempre cuento también una vez en un proyecto que hicimos hace como 10 años atrás en la Universidad de Antofagasta, hicimos un trabajo con empresas metalmecánicas y la dueña de una empresa me decía acá en Antofagasta que prestaba servicio de la minería, me contaba, me decía una vez, tuve unos psicólogos que vinieron a hacer práctica acá en la empresa y levantaron perfiles de cargo, pero le levantaron puras competencias conductuales. Entonces ella, por ejemplo, necesitaba evaluar un soldador y las competencias del soldador eran orden, responsabilidad, cuidado de los materiales. Entonces esas competencias no le permitían a la persona determinar si el soldador era bueno, si el soldador era malo, si el soldador podía ejecutar bien su trabajo. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo de cómo quizás últimamente hemos dejado de lado las competencias técnicas y hemos relevado más las competencias conductuales. ¿Ya? Entonces, este curso, este seminario y el curso de la otra semana
tienen como propósito relevar las competencias técnicas, ¿ya?, por sobre las conductuales. Las conductuales no son competencias que hay que dejar de lado, para nada, todo lo contrario, son competencias que vamos a desarrollar, pero una vez que la competencia técnica está cubierta, ¿ya? Si usted contrata un soldador, por ejemplo, usted necesita que ese soldador haga bien la soldadura, que cumpla con eso primero y después, ya si además es responsable, se lleva bien con los compañeros, aporta al clima laboral y cuida los materiales, súper bien. Pero lo primero es que la organización pueda cumplir con lo mínimo necesario para poder funcionar, ¿ya? Recordemos que las organizaciones nacen para elaborar productos que van a satisfacer necesidades en la sociedad, ¿verdad? Entonces, esos productos las organizaciones los logran llevar a cabo a partir del trabajo de las personas. Entonces, en el minuto que el producto es deficiente, que el trabajo técnico de la organización es deficiente y el producto es deficiente, la empresa está destinada a morir, a fracasar. Entonces, este modelo viene a relevar ese modelo más técnico y viene también a ustedes, la mayoría de acá somos del área de recursos humanos, nos viene a desafiar también de que nos involucremos más en los modelos productivos, que nos involucremos más en la cadena de valor del producto de la organización, que entendamos los procesos que están en la organización también, que están detrás o que están encima de las funciones de los puestos de trabajo, ¿vale? Bueno, vamos a seguir avanzando entonces. Muchas gracias por participar, ¿vale? La pregunta era más que nada, como les decía, para generar esta discusión de qué es más importante, lo técnico o lo conductual, lo técnico o lo relacional, ¿ya? Los resultados o llevarme bien con mis compañeros de trabajo. ¿Qué es lo más importante? ¿Ya? Bueno, partimos acá con una primera pregunta entonces que dice, yo les preguntaba cómo saber cuando un trabajador es talentoso, ¿verdad? Les preguntaba hace un rato. La mayoría de ustedes decía que un trabajador talentoso tenía que ver con algunas conductas. Entonces acá nos hacemos una primera pregunta que dice, ¿se puede medir el talento? ¿Qué necesitamos saber cuando buscamos al talento? Acá la mayoría de nosotros hacemos capacitaciones, hacemos selección de personal, por ejemplo. Entonces, ¿cómo estamos midiendo el talento de nuestras personas? ¿Estamos midiendo competencias conductuales solamente? ¿Estamos midiendo solo competencias técnicas? ¿Estamos midiendo ambas? Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuál es el negocio, ¿ya? Cuando nosotros vamos a trabajar en evaluación del talento es muy importante que conozcamos qué hace la organización, ¿ya? ¿Cuáles son los productos, como les decía hace un rato, que la organización pone en el mercado, ¿ya? Además es importante, ¿cierto?, entender las necesidades del negocio y transformarlo en competencias técnicas y competencias más conductuales o comportamentales. También es importante, ya lo vamos a ver, tener perfiles claros, ya tener perfiles estructurados de cuáles son, qué es lo que tiene que hacer una persona en el puesto de trabajo, ¿ya? Además, buscar una manera de medir el talento que sea robusta, que contenga varias etapas, varias formas, varios instrumentos de evaluación. Además, la evaluación de competencia es un proceso que no termina nunca. Vamos a ver, nosotros, por ejemplo, hacemos evaluación de competencia y después capacitamos al trabajador y después que lo capacitamos lo volvemos a evaluar para ver cuánto el trabajador mejoró con respecto a antes y después de la capacitación. Entonces, la medición del talento es un proceso que no debería acabar nunca. Incluso algunos autores plantean que cuando un trabajador sale de la empresa, también deberíamos evaluar sus competencias. Por ejemplo, cuando un trabajador se jubila o cuando un trabajador es desvinculado, ¿verdad? Sería muy bueno que el trabajador se vaya con una medida de cuáles son sus competencias para que no salga desempleado nomás al mundo laboral, sino que salga desempleado, pero muy claramente con cuáles son sus competencias para que otra empresa después lo pueda contratar. ¿Ya? Bueno, ¿qué son las competencias, chicos y chicas? Básicamente, la competencia lo vamos a definir como un comportamiento exitoso en el puesto de trabajo. Eso es una competencia. Por eso cuando nos preguntamos, cuando hablamos de talento, es lo mismo que hablar de competencia, es sinónimo. Cuando yo les pregunto cómo saber que un trabajador es talentoso, es lo mismo que yo le pregunte cómo saber que un trabajador es competente. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con un trabajador talentoso o con un trabajador competente?
nos referimos a un trabajador exitoso, ¿ya? Ese es un trabajador competente, esa es una competencia. La competencia, entonces, lo podemos definir como el éxito en el puesto de trabajo. Ahora, ¿cómo determinamos que una persona es exitosa en el puesto de trabajo? Bueno, muy simple, porque la persona hace lo que se espera que haga en su puesto de trabajo, ¿ya? Y ahí entramos, ¿verdad? Para poder evaluar entonces las competencias de las personas, es muy importante tener muy claro qué tiene que hacer esa persona en el puesto de trabajo. La señora dueña de la metalmecánica que me dice que necesita evaluar a sus soldadores, es muy importante que ella tenga muy claro qué tiene que hacer un soldador en un puesto de trabajo para nosotros recién a partir de ese perfil poder hacer una evaluación, una medición, buscar personas que tengan esas competencias, ¿ya? Entonces las competencias son resultados exitosos que la persona obtiene en el puesto de trabajo, ¿ya? Bueno, acá vemos entonces que el talento es sinónimo de las competencias que tiene una persona. El talento y las competencias son una combinación de distintas cualidades que tiene una persona. ¿Ya? Una competencia puede ser los conocimientos que tiene alguien, los saberes. Por ejemplo, un mecánico para poder hacer su trabajo tiene que tener en su cabeza una serie de saberes, de información, de cómo funcionan los sistemas hidráulicos, los sistemas de engranaje, los sistemas de transmisión, ¿verdad? Los sistemas de lubricación, los sistemas neumáticos. Entonces, toda esa información, todo ese conocimiento, el trabajador lo tiene en su cabeza y luego ese conocimiento lo ejecuta, lo lleva a cabo a través de una habilidad, ¿ya? O de una destreza. ¿Ya? Y además entonces del conocimiento y de la habilidad o destreza, también tenemos la actitud o la disposición o la motivación. Y ahí tendríamos estas tres pelotitas que están acá. El poder hacer, que es la habilidad que tiene que ver con ejecutar algo en el puesto de trabajo. ¿Ya? Cuando estamos hablando del soldador, el poder hacer, justamente nos referimos a la habilidad que tiene el soldador de poder realizar la soldadura. ¿Ya? La habilidad o destreza, chicos, se lo defino a mis alumnos siempre como la acción por la cual te están pagando. ¿Vale? Es el poder hacer o el saber hacer o la habilidad o la destreza. Es hacer en tu puesto de trabajo aquello por lo cual te están pagando. La habilidad de un conductor va a ser conducir, ¿ya? O la habilidad de un soldador va a ser soldar, ¿ya? Por otro lado, el querer tiene que ver con las actitudes, tiene que ver con lo más blando, con las ganas que le ponemos, la pasión que le ponemos al trabajo, cómo nos relacionamos con los demás, cómo colaboramos con otros, y finalmente el saber que tiene que ver con la información que el trabajador tiene, ¿ya? Bueno, básicamente el talento entonces, o las competencias, es una combinación de habilidades que puede tener la persona de manera natural, pueden venir con ella, por ejemplo, hay cosas que vienen con la persona, de su carácter, de su crianza, de experiencias anteriores, u otras también que la ha ido adquiriendo con el paso del tiempo, ¿ya? Y este talento, un individuo, ¿verdad?, lo puede aplicar en distintas situaciones. Uno puede aplicar el talento en la organización completa o puede aplicar el talento en la sociedad, en tus relaciones. En este caso nos interesa el talento de la persona asociado a lo laboral, al ámbito laboral, al puesto de trabajo, ¿ya? Bueno, veníamos conversando recién que no hay una única definición de competencias, sino que hay una discusión, ¿verdad?, entre los modelos de competencia. Y ahora vamos a entrar en esa discusión entonces, vamos a entender cuáles son los modelos de competencia que están detrás de esta discusión de los modelos más técnicos o de los modelos más conductuales, ¿ya? El autor que yo ocupo por excelencia, chicos, para trabajar los modelos de competencia y toda esta teoría que yo trabajo, es un autor español que se llama José María Saracho, que es uno de los consultores que trajo el modelo de competencia a Latinoamérica. ¿Ya? Las primeras empresas españolas que fueron comprando empresas del Estado, por ejemplo, cuando Telefónica compró CTC, las empresas estas de agua, de luz, ¿verdad? Que vinieron a comprar empresas estatales, cuando llegaron ahí por los años 90 o los 2000, implementaron los modelos de competencia y Saracho fue uno de los consultores que acompañó a muchas empresas en estos procesos acá en Chile, ¿ya? En Argentina y en otros lugares de Latinoamérica. Bueno, este autor, José María Saracho,
nos dice que tradicionalmente la literatura describe tres modelos de competencia, ¿ya? Y acá probablemente los que estudiamos psicología y los que hemos visto estos temas en recursos humanos, nos vamos a encontrar con esta clasificación que está acá a la izquierda, que nos dice que hay tres modelos de competencias tradicionales. En primer lugar, tenemos el modelo de competencias técnicas o funcionales. En segundo lugar, el modelo de competencias conductuales, que estos dos modelos que están en disputa, ¿verdad? Y en tercer lugar tenemos el modelo constructivista, ¿vale? Ahora, ¿qué nos dice Saracho? Saracho nos dice, primero, esta clasificación tradicional y popular que nosotros conocemos no es una clasificación correcta, ¿ya? En primer lugar, dice que el modelo de competencias conductuales tiene mal puesto su nombre, ya que todas las competencias sí o sí son conductas, ¿ya? Hay conductas técnicas como desarmar un motor, por ejemplo, y van a haber otras conductas de tipo relacional como la comunicación o el trabajo en equipo, pero ambas son conductas, ¿ya? Cuando estamos hablando de una competencia técnica de un soldador del chofer de un bus, estamos hablando de conductas que tiene que realizar el trabajador en su puesto de trabajo, ¿ya? Entonces Saracho dice, no sería correcto hablar de un modelo conductual, ¿ya? El nombre está equivocado. Y también después con respecto al modelo constructivista, nos dice, el modelo constructivista no es un modelo de competencia, sino que es el enfoque que los psicólogos y los pedagogos le han dado al modelo de competencia, pero tampoco es un modelo puro, ¿ya? Entonces, a juicio de Saracho, los modelos de competencia deberían ser tres, que son los modelos originales de competencia, por así decirlo, los reales modelos de competencia, y son tres tipos. Primero dice, el modelo de competencias técnicas o funcionales lo vamos a mantener, tal cual. Ya el modelo de competencias técnicas o funcional es el único modelo puro, dice, de esta clasificación tradicional que nosotros conocemos, que vemos en los libros. De esos tres modelos, el único modelo puro como tal que podemos mantener es el modelo de competencias técnicas o funcionales. ¿Ya? Después dice, el modelo de competencias conductuales tiene el nombre mal puesto, ¿ya? Porque todas las competencias son conductas. Ahora, este modelo que nosotros conocemos como competencias conductuales, en realidad, dice José María Saracho, en su inicio se llamó modelo de competencias distintivas, ¿ya? Distintivas, ¿por qué se llaman distintivas? Porque la competencia vendrían a ser rasgos distintivos de las personas, rasgos que los distinguen de otras personas, ¿ya? Y en tercer lugar, Saracho también nos habla del modelo de competencias genéricas, que son competencias asociadas al puesto de trabajo, que son independientes de la organización en la que tú estés, que responden más bien a un sector productivo o a un tipo de trabajo en común. Por ejemplo, el jefe de recursos humanos o el contador de una empresa, en todas las empresas es la misma pega, ya no va a haber mucha diferencia, ¿vale? Entonces, Saracho distingue estos tres modelos: competencias distintivas, las competencias genéricas, que son como de los cargos medios, y las competencias técnicas o funcionales, ¿ya? Ahora, Saracho nos dice además que estos tres modelos los podemos ocupar de forma integrada, ya que los tres modelos responden a necesidades de la organización en distintos niveles jerárquicos. Entonces, vamos a pasar acá. Entonces, nos dice, ¿cómo ocupamos los tres modelos de competencia? Nos dice Saracho. Bueno, el modelo de competencias funcionales o técnicas lo vamos a ocupar para la base de la organización, para las personas que están en los talleres, que están en las fábricas, que son la base de la organización. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde ocurren las cosas, ¿ya? La fábrica es el lugar donde se están elaborando los productos que la organización después va a vender o va a poner en el mercado. Por lo tanto, en la parte baja de la organización, en el obrero, en el operador, ¿verdad? En el técnico, en las personas que están elaborando los productos o los servicios que estamos vendiendo, en ellos vamos a aplicar el modelo de competencias técnicas o funcionales, y va a aplicar muy bien, porque lo que necesitamos ahí es que el trabajador haga su parte, para su parte complementarla con la parte del trabajador de al lado y con el trabajador de al lado, y en conjunto elaborar un producto más grande, ¿ya? Además, Saracho nos dice, teníamos un modelo de competencias distintivas que nos dice que la competencia van a ser conductas distintivas en las personas o rasgos distintivos en las personas, y Saracho nos dice, ese modelo aplica muy bien para la cabeza de la organización, para los cargos directivos,
Y la lógica es la siguiente: si tú quieres tener una organización innovadora, contrata gente innovadora. Si quieres tener una empresa emprendedora, contrata líderes o directivos que sean emprendedores. ¿Ya? Entonces, las conductas distintivas que tengan los líderes, los directivos, la alta dirección de la empresa, va a permear hacia los otros puestos de trabajo. Entonces, cuando nosotros tengamos que contratar a un gerente general, por ejemplo, la competencia técnica o funcional va a quedar quizá en un segundo plano y vamos a privilegiar más la competencia distintiva, más el rasgo, más la competencia conductual en términos populares, ¿ya? Y luego tenemos otro segmento de competencias que estarían en la parte del medio de la organización, que serían las competencias que tienen los cargos medios, las jefaturas intermedias, que como les decía hace un rato, son cargos que no varía tanto la función de una empresa con otra, sino que son más o menos genéricos, como el contador, como el jefe de recursos humanos de una empresa, como una secretaria también, no tiene mayor influencia o no tiene mucha variación entre una empresa y otra. ¿Ya? Bueno, estos tres modelos también nos ofrecen una definición distinta de lo que es la competencia. En el modelo funcional, que es el modelo que estamos revisando con especial énfasis, la competencia va a ser una aptitud. O sea, en el modelo funcional, el trabajador es apto o no es apto, no hay puntos entre medio, ¿ya? Cuando nosotros contratamos un soldador, el trabajador hace la soldadura o no hace la soldadura. No existe la competencia técnica, no existe en potencia, ¿ya? Sino que el trabajador tiene la competencia o no la tiene, es apto o no es apto. Entonces, en el modelo funcional vamos a evaluar eso, la aptitud del trabajador para desempeñar una función productiva, ¿ya? Una función productiva. Realizar mantenimiento mecánico, operar un camión, o, conducir un bus, ¿verdad? Son conductas muy productivas. Luego, en el modelo DDI o de competencias genéricas, que era el de la parte media de la organización, acá vamos a privilegiar la efectividad del trabajador para desempeñarse en un puesto de trabajo, pero sabiendo que esas tareas no difieren mucho de una organización a otra. Y en el modelo de las competencias distintivas, que es el de la cabeza de la organización, ahí la competencia la vamos a definir como una característica de la persona. Una competencia distintiva, chiquillos, puede ser un valor, puede ser un rasgo, puede ser una forma de comportarse del trabajador, ¿ya? Y son características entonces que van a permitir que ese trabajador tenga un desempeño superior. Por ejemplo, el trabajador que tiene buen trabajo en equipo, como les decía, o el trabajador que es innovador, que se relaciona bien, todas esas son competencias distintivas, ¿ya? Bueno, acá, ¿cierto? El modelo funcional nos dice entonces que en la base de la organización la competencia va a ser lo mínimo que necesitamos de ese trabajador en su puesto de trabajo. Acá no vamos a pedir que el mecánico tenga las competencias de la NASA, sino que qué es lo que necesita la empresa para que pueda funcionar, para que la empresa pueda ser productiva, para que la empresa pueda elaborar sus productos. Eso es lo que rescata el modelo funcional, ¿ya? Bueno, ¿a qué cargo aplica estos modelos? El modelo funcional aplica a los cargos productivos, operativos, como hablábamos, a la línea más técnica y a los supervisores, ¿ya? El modelo de competencia genérica aplica para los cargos medios, para las jefaturas de área, y el modelo de competencia distintiva aplicaría para los CEO, para los directores, para los managers, ¿ya? Ahora, ¿cómo define la competencia estos distintos modelos? En el caso del modelo funcional, la competencia va a ser el resultado de la persona en su puesto de trabajo, la función productiva. Esa va a ser la competencia, ¿ya? El soldador tiene que soldar, el conductor tiene que conducir, el cocinero tiene que cocinar, la señora del aseo tiene que limpiar. Esa es la función productiva, aquello para lo cual fuiste contratado, ¿ya? Después tenemos el modelo de competencia genérica, que son estas competencias que son comunes entre varias empresas. Ahí vamos a privilegiar la competencia, no vamos a mirar la competencia como un conocimiento, como una motivación o como un comportamiento. Y en el modelo de las competencias distintivas, la competencia la vamos a mirar como un conocimiento, pero principalmente como actitudes, como motivaciones o como rasgos. ¿Ya? Ahora, cada uno de estos tres modelos de competencias distintivas, genéricas y funcionales
tiene su propia metodología, ¿ya? El modelo de competencias distintivas, vamos a levantar las competencias a través de entrevistas de eventos conductuales. Vamos a ver cuáles son las conductas distintivas que tiene un trabajador que les permite obtener un desempeño exitoso. ¿Ya? El modelo de conducta distintiva lo usamos muchos chicos para levantar, por ejemplo, valores de la organización. Cuando nosotros vamos y la organización no tiene valores y necesitamos establecer valores, lo que hacemos ahí es buscamos al trabajador que tenga el mejor desempeño. ¿Cuál de los trabajadores tiene un desempeño ejemplar? No en términos conductuales, sino que en términos distintivos. ¿Ya? ¿Cuál es ese trabajador que es responsable, comprometido, que es honesto, que llega temprano, ¿verdad? Y a ese trabajador lo vamos a analizar y vamos a observar o a identificar cuáles son las conductas que le permiten a ese trabajador tener un desempeño exitoso. Entonces, hacemos una entrevista de eventos conductuales, después hacemos un análisis cualitativo de estas entrevistas y logramos establecer cuáles son las conductas que están a la base de ese desempeño. ¿Ya? En todas las empresas, sobre todo en las empresas más tradicionales o más antiguas, va a haber un trabajador que reúne todas las cualidades que los jefes quisieran. Y como ojalá que todos los trabajadores sean como don Pedro, que está acá, ¿verdad? Que don Pedro es comprometido, responsable. Entonces a don Pedro nosotros lo evaluamos y identificamos sus conductas y esas conductas las estandarizamos para toda la organización y tratamos de desarrollar esas conductas en las personas. Ese es el modelo de competencia distintiva. ¿Ya? El modelo de competencia genérico va a buscar qué es lo crítico del puesto de trabajo. Entonces, ahí vamos a hacer una entrevista de incidentes críticos y finalmente vamos a elaborar un perfil con distintas tareas. ¿Ya? Y en el caso del modelo de competencias técnicos funcionales, que es el que estamos viendo ahora, vamos a ver el panel de expertos. Ponemos acá una serie de expertos para levantar las competencias de los cargos. En este modelo, chicos, el modelo de competencias técnicas o funcionales, no levantamos los perfiles de cargo observando el puesto de trabajo. Nos vamos del mecánico y lo miramos cómo hace la pega y a partir de ahí levantamos un descriptor o un perfil. No hacemos eso, sino que reunimos a expertos y analizamos todos los procesos de la organización y a partir de esos procesos determinamos cuáles son las conductas o los resultados que debe tener la persona en su puesto de trabajo y una vez que establecemos esos resultados, se los atribuimos a los cargos. Entonces, primero establecemos los resultados de los puestos y luego vamos a mirar los distintos cargos y atribuimos las distintas responsabilidades a los cargos. Entonces, no vamos a mirar directo el cargo, sino que vemos la organización completa. Por eso hacemos un análisis funcional. Vemos cuáles son las distintas funciones que tienen que realizarse en la organización para que la empresa logre cumplir con su producto principal. Bueno, este es un ejemplo de competencias distintivas. Las competencias distintivas, como son competencias conductuales, son competencias que tienen niveles, el nivel 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Por ejemplo, la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, todas esas competencias transversales que le llamamos también, son competencias distintivas, ¿ya? Y nunca pueden estar en un nivel cero. Yo no le puedo decir a una persona, tú no tienes comunicación o no tienes liderazgo, sino que tengo que identificar un nivel de comunicación o de liderazgo básico que va a estar en un nivel 1 y luego cuál es la conducta máxima que va a demostrar la competencia que vendría a ser en este caso el nivel 5. Entonces definimos la competencia, en este caso orientación al logro, y luego definimos los indicadores de cada nivel, del 1 al 5, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos este formato de graduación, tenemos competencias distintivas. Muchos de nosotros quizás vimos en la universidad o han visto cursos de Marta Allen, por ejemplo, del modelo de competencia de Marta Allen, el diccionario de competencia de Marta Allen. Eso es un modelo de competencia distintiva puro. ¿Ya? O sea, ese modelo de competencia, diccionario de competencia, no me sirve para evaluar un soldador o para evaluar un conductor. ¿Ya? Porque solamente salen competencias distintivas, cómo se va a relacionar, cómo se va a comunicar el trabajador o cómo va a resolver conflictos, pero no me va a decir cómo un chofer tiene que conducir una máquina o cómo un mecánico tiene que hacerle mantenimiento a un equipo. ¿Ya? Eso con este modelo no lo vamos a lograr. Acá tenemos el modelo de competencia genérica, que establecemos la competencia y luego establecemos una serie de acciones que no van graduadas ni tampoco tienen un orden lógico, sino que son acciones claves puntuales. Entonces, aquí para determinar si una persona tiene la competencia,
debería cumplir con todas estas acciones. Por ejemplo, en análisis de problemas, la persona debería detectar la existencia de problemas, recopilar información, identificar los problemas, organizar la información, reconocer las tendencias, identificar las relaciones. ¿Ya? El modelo de competencias genérico, la verdad, no lo trabajamos mucho. Generalmente trabajamos bajo el modelo de competencias funcionales y bajo el modelo de competencias distintivas que vimos aquí. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a hablar ya, ahora ya nos vamos a quedar en el modelo de competencias funcionales, de aquí hasta las 9:15 más o menos que termina el seminario, solo vamos a hablar del modelo de competencias funcionales, que es el modelo que está detrás de Chile Valora, ¿ya? No es el modelo Chile Valora puro, porque el modelo de competencias funcionales nació en Inglaterra, como dice acá, en el gobierno británico, en el año 1954 más o menos, 53, 54. Los ingleses se dieron cuenta que los ingleses tenían en ese tiempo el mismo problema que tenemos nosotros. Ustedes en sus casas, por ejemplo, cuando contratan un gaffiter, ¿cómo lo contratan? ¿Cómo saben que el gaffiter sabe hacer el trabajo? O si tienen que contratar un eléctrico o un maestro que haga un trabajo en su casa. Generalmente lo contratamos por referencia nomás, pues, porque algún conocido nos dijo, oye, yo tengo un maestro que es bueno. Y así lo contratamos, pero en realidad no tenemos ningún método para establecer si ese gaffiter es bueno o es malo, ¿ya? O no teníamos hasta hace un tiempo una forma de establecer si ese gaffiter iba a ser bueno o iba a ser malo. Lo mismo pasa con los soldadores, por ejemplo. Acá en el norte tenemos muchos soldadores que hacen cursos de 5 días de soldadura y después salen con un curso, con un carnet de soldador de 5 días. Entonces, dos personas que hicieron el mismo curso de soldadura, uno quizás va a hacer una soldadura muy buena y otro va a hacer una soldadura muy mala. O sea, ni siquiera los estudios te permiten determinar cómo va a ser el desempeño de una persona. Entonces, personas que estudiaron lo mismo, que tienen en rigor, tienen la misma calificación, una puede tener un desempeño muy bueno y otra puede tener un desempeño muy malo. Entonces, los ingleses tenían la misma realidad que nosotros hoy día. Para una misma función había una disparidad de desempeño. Gente con desempeño muy bueno y otra gente con un desempeño muy malo. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron los ingleses? Establezcamos un estándar, pues establezcamos una línea, establezcamos un punto de referencia, establezcamos un punto mínimo de qué es lo que tiene que hacer una persona en un puesto de trabajo para yo poder acreditar, certificar o establecer que esa persona sí cumple con los requisitos de un puesto. ¿Ya? Entonces, por eso, en este modelo lo que vamos a hacer, vamos a identificar competencias que estén asociadas a la tecnología, a la operación de equipos, de maquinaria, a la gestión de activos incluso. ¿Ya? Y justamente lo que apuntamos aquí, como les decía hace un rato, no es al trabajador de la NASA, sino que es al mínimo comportamiento posible. ¿Ya? Yo no quiero que el mecánico sea el mecánico de la NASA, sino que sea el mecánico que pueda arreglar las camionetas de la empresa nomás. ¿Verdad? Entonces, vamos a establecer lo mínimo necesario en un puesto de trabajo para que la empresa pueda cumplir con sus procesos, con sus productos. ¿Ya? Entonces, este modelo de competencias técnicas, ¿qué es lo que espera? ¿Qué es lo que busca? Primero busca aumentar la capacidad productiva. ¿Por qué? Porque establece las competencias de cada uno de los puestos de trabajo. Entonces, por ejemplo, en la minería, el mecánico, tenemos un capataz mecánico, un mecánico de primera, un mecánico de segunda y un ayudante de mecánico. Y cada uno de ellos tiene que tener muy claro cuál es su rol dentro del proceso. Alguno va a estar ejecutando y otro va a estar llevando herramientas nomás. Pero cada uno tiene que tener muy claro entonces cuál es su trabajo para trabajar de manera conjunta y que el área logre cumplir con sus objetivos productivos y la empresa completa logre cumplir con sus objetivos productivos. ¿Ya? Por lo tanto, este modelo busca también un mayor involucramiento del personal con los objetivos del negocio. Acá lo que buscamos es que, por ejemplo, que el mecánico no piense que su pega es apretar pernos nomás, pues, sino que el mecánico piense que de verdad lo que está haciendo es fundir cobre, por ejemplo. ¿Ya? O yo trabajé mucho en instituciones educativas, en Intera, también he hecho clases en universidades, y siempre digo lo mismo, la señora del aseo no está haciendo aseo nomás, pues no está limpiando nomás, está preparando el espacio físico educativo donde los estudiantes van a desarrollar sus competencias posteriormente. Entonces,
buscamos que haya una implicancia de la tarea de la persona con el resultado final de la organización. ¿Ya? Las tareas van mancomunadas para que la empresa logre cumplir su producto. ¿Ya? Por lo tanto, este modelo también busca claridad respecto a las responsabilidades, qué es lo que tiene que hacer, como decía hace un rato, el capataz, qué es lo que hace el maestro de primera, qué es lo que hace el maestro de segunda y qué es lo que hace el ayudante. Cada uno de ellos tiene que tener sus roles claros y por lo tanto también que nos ayuda a clarificar las oportunidades de ascenso, ¿ya? Cuando un capataz se jubile, por ejemplo, o renuncie, quizás voy a ir a buscar un mecánico a mi mismo equipo y lo voy a subir de cargo, ¿verdad? Entonces, acá nos permite hablar de lo que Chile Valora habla de formar una trayectoria laboral, poder generar una carrera, ¿ya? Ir avanzando en una carrera. Bueno, la competencia técnica o competencia funcional se define como una conducta técnica, ¿vale? Y la competencia funcional va a estar compuesta por dos dimensiones o por dos áreas, el saber y el saber hacer. Entonces, cuando hablamos de competencias funcionales, estamos hablando de saber, que son la información, los conocimientos, los saberes. Acá está toda la información que tiene un trabajador para hacer su pega. Y además está el saber hacer, que lo conocemos como know-how, ¿verdad? O que también le llamamos la habilidad, que es la aplicación de los saberes. La señora del aseo, cuando nosotros vemos a la señora del aseo, nosotros vemos que ella está limpiando nomás, ¿verdad? Pero en su cabeza ella tiene una serie de información y de conocimientos que le permiten ejecutar ese trabajo. Por ejemplo, ella tiene que saber cómo almacenar los distintos productos de limpieza, ¿ya? Cómo va a almacenar el cloro, el ácido, el alcohol, ¿verdad? Y cómo mezclarlos, ¿verdad? En general no se pueden mezclar los productos químicos, entonces nosotros vemos que ella hace aseo nomás, pero en su cabeza tiene una serie de conocimientos, de información. Lo mismo un mecánico, como él hablaba hace un rato, tiene una serie de conocimientos de los sistemas, del funcionamiento, de qué hace cada una de los componentes, de las partes del equipo que está desarmando. Entonces, eso nosotros no lo vemos, está dentro del trabajador. Lo que nosotros vemos en realidad es la habilidad, es la aplicación de los saberes lo que vemos. Pero la competencia funcional considera ambos mundos, la aplicación del saber y el saber. ¿Ya? Bueno, este tipo de competencia, la competencia funcional, va a apuntar a los resultados esperados en el puesto de trabajo para lograr un propósito más grande, ¿ya? Entonces, vamos a llegar a establecer algunas funciones productivas, que son los criterios que finalmente nos van a permitir determinar si un trabajador es competente o no es competente, si un trabajador es apto o no es apto, ¿ya? Bueno, ¿cómo parte este modelo, chicos y chicas? Si ustedes quieren hacer, si ustedes me llaman un día como consultor y me dicen, o como profesor me dicen, profe, quiero yo implementar el modelo de competencia en mi empresa, el modelo de competencias técnica o funcional. ¿Cómo lo hago? ¿Ya? Entonces, lo que yo les diría, mira, el punto de partida de cualquier modelo de competencias funcionales es saber muy bien cuáles son las funciones que la organización tiene para poder lograr su producto final. Entonces, todo parte con un análisis funcional, ¿ya? Un análisis funcional de la organización o un análisis funcional de un sector productivo completo. Esto puede aplicar para una empresa o puede aplicar para un sector productivo completo. Yo les voy a mostrar más ahora, antes de terminar, un ejemplo de una fundición. Yo eso lo hice en una fundición, pero perfectamente podría hacerse el mismo trabajo para todas las fundiciones, ¿ya? Por sectores productivos. Entonces, el análisis funcional es una metodología que nos va a permitir identificar las competencias técnicas o funcionales mediante la desagregación de funciones desde el propósito principal que tiene la organización hasta llegar a las conductas individuales que va a desarrollar una persona. ¿Vale? Entonces, a eso nos referimos con que la pega que hace cada uno de nosotros en un puesto de trabajo tiene que sí o sí relacionarse con el producto final de la empresa. Si yo trabajo en una universidad, el producto final son los profesionales que saca la universidad, ¿verdad? Entonces, mi pega como profesor va a estar directamente relacionado con ese producto final. ¿Cómo se hace un análisis funcional? Lo primero es conocer muy bien cuál es el propósito de la organización, cuál es el propósito principal de la organización,
¿Ya? ¿A qué se dedica esa organización? Eso puede salir perfectamente, puede estar relacionado con la misión incluso de la organización. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el producto final de la organización? ¿Cuál es el output de la organización? Entonces, a partir de ese producto final, vamos haciendo una desagregación de funciones hacia la derecha, que van respondiendo a la pregunta de cómo se hace. Si fuéramos, por ejemplo, nosotros una empresa que fabrica celulares, ese sería el propósito, elaborar celulares. ¿Y cómo lo haríamos? Ahí entran las funciones. ¿Cómo lo haríamos para elaborar celulares? Acá vamos a tener distintas funciones, que las funciones van a estar asociadas a los distintos procesos de la organización. ¿Ya? Acá el autor del modelo de competencias funcionales, que se llama Sidney Fine, que es un inglés, ¿verdad? Él definió que las organizaciones tenían 6 procesos. Los procesos técnicos, que son los procesos en los cuales se elaboran los productos, pero también tenemos procesos de marketing o procesos de venta comerciales, tenemos procesos de seguridad de las personas y de la infraestructura, tenemos procesos contables, tenemos procesos financieros, tenemos procesos administrativos asociados a las personas. Entonces, cómo conviven todos esos procesos en una organización para que la empresa pueda cumplir con su producto final. ¿Ya? Entonces, pasamos del producto final a los procesos o funciones, y de esos procesos o funciones de cada área de la organización, llegamos finalmente a la unidad de competencia, y la unidad de competencia ya va a ser la función individual o el resultado individual que cada persona tiene que tener en su puesto de trabajo. Si todos los trabajadores cumplen con su unidad de competencia, la empresa va a lograr cumplir con su propósito final. Esa es un poco la lógica. Ahora, cuando llegamos a la unidad de competencia, que es la competencia individual, esa unidad de competencia va a estar compuesta por actividades clave, que son las actividades que tienen que ejecutar el trabajador en el puesto de trabajo. La actividad clave es lo mismo que vimos recién como know-how, como saber hacer. La actividad clave es la habilidad, aquello para lo cual te están pagando. Y esa habilidad tiene criterios de desempeño que nosotros podríamos observarlo y determinar si el trabajador cumple o no cumple con ese criterio. Ya vamos a dar un ejemplo. Además, la unidad de competencias tiene competencias conductuales, también incorpora algunas competencias de tipo conductual, de tipo transversal o de tipo distintivo, y también considera conocimientos, que los divide en 2 tipos: conocimientos básicos y conocimientos más técnicos. ¿Ya? Entonces, un perfil de competencia o un perfil laboral va a estar compuesto por muchas unidades de competencia. Y una unidad de competencia se puede abrir en estos 3 ámbitos: actividades, claves, conducta y conocimiento. Bueno, estas tres dimensiones de la competencia, las actividades clave, las conductas y los conocimientos, responden a estas 3 dimensiones de la competencia, que son los conocimientos, las actitudes y las habilidades. ¿Ya? La habilidad es aquello para lo cual fuiste contratado, la ejecución de una función laboral. La señora del aseo, la habilidad es limpiar; la habilidad del conductor es conducir; la habilidad del mecánico es mantener los equipos. ¿Ya? Además de la habilidad, tenemos los conocimientos, que son los saberes, la información, los conocimientos que van a estar abajo de la habilidad. Y también tenemos la actitud, que la actitud ya es la pasión con la cual nosotros hacemos las cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de competencia, vamos a estar mirando estas 3 definiciones hoy día: la habilidad, el conocimiento y también la actitud, donde lo central hoy día es la habilidad. ¿Ya? Primero, que el trabajador haga lo que tenga que hacer en el puesto de trabajo. Después vemos la actitud y los conocimientos, pero primero que nos demuestre que hace bien su pega. Bueno, esta definición de competencia, de conocimiento, actitud y habilidades, es la definición que conocemos acá en Chile, a través de Chile Valora, que es el organismo que nace para reconocer las competencias en Chile. ¿Se acuerdan que yo les decía hace un rato cómo nosotros determinamos si un gaffiter o si un electricista, por ejemplo, tiene o no tiene las competencias? Bueno, Chile Valora se dedica a eso, se dedica a evaluar a personas que dicen que tienen las competencias y demostrar, ¿verdad?, que esas personas sí tienen las competencias. O sea, Chile Valora evalúa a las personas y le entrega un certificado de competencia. ¿Ya? Chile Valora determina o establece que una persona efectivamente es competente en un puesto de trabajo.
Ahí les dejo un video después de la presentación para que ustedes lo vean tranquilamente. Chile Valor entonces lo que busca es reconocer las competencias técnicas de las personas independiente de cómo la adquirieron. Todos tenemos un papá, un tío, un conocido que entró muy joven a una industria, ¿verdad? E hizo toda su carrera en esa industria, pero nunca estudió, nunca se especializó. Entonces, ¿cómo ese trabajador demuestra que tiene las competencias? Bueno, para eso nace Chile Valora, para hacerle una evaluación a esas personas y entregarle un certificado que acredite que esa persona tiene una determinada competencia. Entonces, si usted alguna vez necesita contratar a un gaffiter y ese gaffiter te dice, yo estoy certificado por Chile Valora, a ti te puede dar la seguridad de que esa persona demostró sus competencias ya ante un organismo competente en este caso. ¿Ya? Bueno, como ven, el modelo de competencias técnicas entonces lo que busca es juntar estos tres modelos, los sistemas de trabajo, es decir, los procesos de la empresa, los procesos de calidad, los procesos organizacionales, ¿ya? Bajarlos hacia lo que tiene que hacer la persona. ¿Ya? Recordemos que los procesos, chiquillos, son de la organización y los procedimientos son de las personas. Entonces, el modelo de competencia permite aterrizar el proceso. Ese proceso que es de la organización permite llevarlo a lo que tiene que hacer cada persona para que ese proceso grande se cumpla. ¿Ya? Entonces, junta este modelo de competencia, junta los sistemas, las personas y los resultados. ¿Ya? Vamos a ver en estos minutitos que nos quedan un ejemplo. Este es un ejemplo de cómo implementar el modelo de competencias funcionales en una fundición de cobre. ¿Ya? Entonces, dijimos que lo primero que íbamos a hacer era analizar cuáles son las funciones de la organización. ¿Se acuerdan? El análisis funcional. ¿Cómo hacemos el análisis funcional? Identificando la cadena de valor del producto. ¿Ya? ¿Cuál es la cadena del valor del producto? La cadena del valor del producto son la secuencia de acciones a través de las cuales la materia prima va a ir transformándose desde materia prima hasta el producto final. ¿Ya? En este caso tenemos, ¿verdad? Las fundiciones de cobre agarran concentrado de cobre, o sea, las empresas, ¿verdad? Extraen el cobre de la tierra, la roca, ¿verdad? Esa roca se muele y esa roca que está molida después pasa por un proceso químico generalmente donde se genera un concentrado de cobre. Ese concentrado de cobre llega acá con un 33% de pureza. Esa es la materia prima de una fundición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender primero? ¿Cómo va pasando el producto? ¿Cómo se va transformando el producto para recién establecer cuáles son las funciones de la gente? ¿Ya? Entonces, ese producto que entra en la fundición con un 33% de cobre, primero, el primer paso pasa por un proceso de fusión de cobre que puede estar determinado por dos equipos, por un horno flash o por un convertidor teniente. Entonces, esa materia prima que entra acá en la fundición va a pasar de un 33% de pureza a un metal blanco que tiene un 73% de pureza. ¿Ya? Luego, el horno flash y el convertidor, este concentrado que ya va más puro, pasa por otro proceso de conversión y pasa por un equipo que se llama convertidor Pierce Smith o CPS, donde este metal blanco de un 73% de pureza se transforma en un cobre blister que tiene un 97% de pureza. Ese cobre blister pasa por un tercer horno que se llama el horno de refino, donde ya finalmente logramos llegar a un 99,6% de pureza y finalmente se va a una rueda de moldeo, que es como una cubeta de hielo, ¿verdad? Donde se pone el concentrado de cobre y finalmente se solidifica y queda en el ánodo de cobre, que el ánodo de cobre después se va a la refinería y pasa por otro proceso ya donde sale el cátodo de cobre con un 99,9% de pureza. En este caso nos vamos a enfocar solo en la fundición, desde que entra el concentrado de cobre hasta que sale el ánodo. Ese es el proceso principal, ¿ya? El proceso productivo. Acá lo tenemos dibujado, ¿verdad? Acá vemos, ¿verdad?, cómo entra el concentrado de cobre acá. Dice concentrado filtrado. Este concentrado llega a estas camas o tolvas que recepcionan el concentrado. Y primero este concentrado, que es un barro de cobre, pasa primero por un secador 5 y secador 4, donde este concentrado se va a secar, se va a transformar en arena. El secador 5, una vez que se seca el cobre, pasa por el convertidor teniente
Y al secador 4, una vez que se seca el cobre, pasa por el horno flash, los hornos de fusión. Después de los hornos de fusión, pasamos arriba a los CPS, al convertidor Pierre Smith, CPS1, CPS3, el 6, el 7. Del CPS pasamos a los hornos de refino, que están acá arriba a la izquierda. HRF, dice, horno de refino. Y del horno de refino pasa a las ruedas de moldeo, que son como estas cubetas de hielo circulares, donde el cobre ya, el concentrado se seca, se solidifica y se transforma en una plancha. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo va variando el producto, cómo va variando la materia prima para transformarse en el producto final. ¿Ya? Este modelo nace en la industria, ¿ya? Pero también se puede llevar a empresas de servicio. Yo esto igual lo he hecho en casinos, por ejemplo, en hoteles, en restaurantes, ¿ya? Bueno, ahora entonces, una vez que logramos entender el proceso productivo, vamos a entender que el propósito principal de esta organización, de esta empresa que se dedica a fundir cobre, el propósito principal justamente es fundir concentrado de cobre. Ahora, ¿qué necesita esta empresa? ¿Cuál es la función clave para poder fundir concentrado de cobre? Tener los equipos operativos, ¿verdad? Si nos vamos acá a todos estos equipos, si alguno de estos equipos falla, el proceso ya empieza a guatear, ¿verdad? Si es que el horno flash, por ejemplo, se echa a perder y me quedo con un solo horno de fusión, ya la productividad no va a ser la misma. Entonces, la función clave acá es mantener los equipos operativos. ¿Cuáles son las subfunciones? ¿Cómo logro mantener los equipos operativos? Primero, gestionando los recursos humanos. No puedo mantener los equipos operativos si no tengo mecánicos que hagan el trabajo. Entonces, lo primero, gestionar recursos humanos. Segundo, gestionar el abastecimiento de insumos, materiales, repuestos y recursos físicos. No puedo mantener los equipos operativos si no tengo repuestos, si no tengo herramientas. Puedo tener a los mecánicos, pero si no tengo repuestos, no tengo herramientas, no puedo hacer el mantenimiento. En tercer lugar, ejecutar el mantenimiento, porque en este caso en particular, el mantenimiento no se planifica acá mismo, se planifica en otra unidad y acá solo se ejecuta, ¿ya? Ejecutar el mantenimiento planificado y el no planificado o mantenimiento de emergencia, ¿ya? Ahora, una vez que logramos determinar la subfunción, seguimos avanzando en el árbol funcional hasta llegar a las competencias que desarrolla una sola persona, que en este caso le llamamos unidad de competencia. Entonces, para gestionar los recursos humanos, se necesita desarrollar personas en función de la estrategia del negocio, y las competencias serían evaluar el desarrollo de las personas, el desempeño y capacitar al personal. Entonces, una vez que establezco la competencia, chiquillos, que establezco el elemento de competencia y la unidad de competencia, recién le entrego esta competencia a un trabajador. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de desarrollar personas, por lo tanto, esta es una competencia que se la vamos a entregar a un supervisor, ¿ya? No se la vamos a entregar a un mecánico, porque el mecánico no tiene que evaluar a sus compañeros. El supervisor sí, pero el supervisor lo tiene que evaluar, lo tiene que capacitar, ¿ya? Entonces, hacemos un desglose de funciones, desde fundir concentrado de cobre, que es lo que hace la empresa, hasta evaluar el desempeño de los trabajadores, que es lo que hace el supervisor. Ahora, si nos vamos a cuestiones ya más técnicas, acá encontramos, por ejemplo, competencias como ejecutar el mantenimiento mecánico de un horno eléctrico, ejecutar el mantenimiento mecánico de una planta de granallado, ejecutar el mantenimiento mecánico del convertidor Pierre Smith, ejecutar el mantenimiento mecánico de la grúa X o de la rueda de moldeo, del horno de refino. ¿Se dan cuenta que la tecnología va en el centro? Ahora, el árbol funcional solamente me permite identificar las competencias. Una vez que las identifico, tengo que armar los perfiles de competencia. Y aquí es donde vamos a trabajar nosotros como miembros del área de recursos humanos, vamos a trabajar codo a codo con los ingenieros del área, ¿ya? Yo acá, para poder saber lo que hace un mecánico en cada uno de estos equipos, tengo que trabajar con un ingeniero mecánico. Yo como psicólogo no puedo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a extraer el conocimiento del ingeniero mecánico y lo voy a llevar a conductas en el puesto de trabajo. Entonces, acá tenemos una unidad de competencia que se llama realizar mantenimiento al convertidor Pierre Smith. ¿Y cuáles son los criterios, las conductas que vamos a evaluar? Primero, las conductas generales. Primero, coordinar el ingreso al área donde vamos a hacer la mantención. Segundo, todas las precauciones necesarias, siguiendo los procedimientos, por ejemplo, de aislar el equipo, de bloquearlo, poner las tarjetas de bloqueo, los candados, la leyenda que dice peligro no conectar.
Luego, una vez que hacemos el trabajo, normalizamos el equipo acá en el punto 3. Luego coordinamos dejamos el área limpia y entregamos el equipo. Eso es como lo general, y ya lo específico, cuando el mecánico tiene que mantener este equipo, acá lo distribuimos ya por los distintos componentes que tiene que mantener. Las toberas del convertidor ha sido reparado prestando atención en la limpieza de la campana, principalmente dice reparando los puchos rotos, eliminando fugas de aire, desmontando el cabezal de la tobera. O segundo, la tapa móvil y la tapa secundaria han sido desmontadas e inspeccionadas. O sea, nos establece un paso a paso de cómo el mecánico tiene que hacer su trabajo, en el fondo, cómo el mantenedor tiene que hacer su trabajo. Estas unidades de competencia no son tan específicas como un procedimiento, pero apuntan más o menos a lo mismo, a estandarizar y a establecer una secuencia lógica en la conducta de las personas. Entonces, con este documento, chiquillos, con este documento que le llamamos la unidad de competencia, que después me va a permitir tener un perfil de competencia, es como yo voy a poder evaluar el talento. Si queremos evaluar a un mecánico, nos paramos con esta pauta que la transformamos en una hoja de chequeo, en un checklist, y vamos a observar al mecánico en el puesto de trabajo y vamos a determinar si el mecánico hace o no hace bien el trabajo. Bueno, en realidad no lo hacemos nosotros, esa pega la hace un evaluador, pero nosotros coordinamos esto, vemos la parte más de la metodología. Bueno, también al perfil le vamos a agregar algunas competencias conductuales como seguridad, comunicación, orientación a la calidad y rigurosidad, y finalmente los distintos conocimientos que tiene que tener el mecánico. Por ejemplo, en sistemas neumáticos, sistemas de lubricación, sistemas de transmisión. Se dan cuenta que el perfil de cargo es el elemento central para establecer lo que tiene que hacer la persona en el puesto de trabajo, y a partir de ahí recién puedo evaluar competencias, capacitar trabajadores, certificar trabajadores. Esto es como la Biblia, ¿ya? Bueno, una vez que nosotros establecimos estos perfiles de competencia, diseñamos instrumentos para medir las competencias de los mecánicos. Decidimos medir una prueba, hacer una prueba, y además hacer una entrevista de incidentes críticos donde participó un ingeniero mecánico con un psicólogo, ¿cierto? Y ahora haciendo esta evaluación en conjunto. Acá un ejemplo de una prueba de conocimiento, preguntas de alternativa, ojalá muy aplicadas a los equipos que tienen que ver ellos en los puestos de trabajo. Acá están las distintas situaciones críticas que nosotros identificamos para poder hacer las entrevistas. Entonces, acá, por ejemplo, acá la pregunta es, le decimos al mecánico, nómbrame, por ejemplo, una situación crítica, por ejemplo, dice acá, una fuga de aceite, por ejemplo, o vibraciones o altas temperaturas. Entonces, acá el mecánico le pregunta al trabajador en una entrevista, le dice, nómbrame la última vez que tuviste que realizar el diagnóstico de un equipo por fugas de aceite. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué herramienta usaste? ¿Cuál fue la secuencia de pasos que realizaste? Entonces, mientras el mecánico va viendo la parte más técnica, nosotros vamos viendo lo conductual. Si es que el trabajador es capaz de seguir un procedimiento, si es capaz de hacer su trabajo con orden, de respetar protocolos, etcétera. Bueno, entonces, en síntesis, este modelo primero nos permite conocer cómo funciona la organización, ¿ya? Luego, es decir, la cadena de valor, como hablábamos hace un ratito, cómo opera la organización. Después vamos a establecer el análisis funcional, este desglose de funciones. Una vez que establecemos las funciones, vamos a levantar las unidades de competencia, que va a estar compuesto por saber hacer o habilidades, por saberes o conocimientos, y por actitudes o competencias conductuales que son el querer. También vamos a detectar situaciones críticas de las personas en el puesto de trabajo, y finalmente vamos a evaluar las competencias. ¿Ya? ¿Para qué vamos a evaluar las competencias? Para integrar personas. Por ejemplo, esto lo podemos hacer perfectamente, aplicar estos instrumentos para seleccionar personal, ¿ya? O también para organizar a las personas en el puesto de trabajo, para establecer eh, estas escalas salariales, obviamente para hacer capacitaciones, para retener, para controlar también al personal, para hacer evaluaciones de desempeño, ¿ya? Acá después ustedes pueden ver esto, pero está la propuesta de valor para las personas, para los trabajadores, para los productos y para los procesos. Cómo a través de la implementación del modelo de competencias técnicas vamos a lograr una empresa más productiva, procesos con mejor calidad y personas también que tengan un mejor desempeño en el puesto de trabajo. ¿Ya? Para resumir entonces, básicamente, cuando logramos levantar nosotros un perfil de competencia,
podemos hacer la gestión completa de recursos humanos, la gestión estratégica de personas o la gestión de talento. Si tenemos perfiles de cargo identificados, ya podemos con esos perfiles seleccionar personas, capacitar personas, recompensar, retener, desarrollar, etc. Eso sería, discúlpenlo rápido, pero quería mostrarles, como les contaba, los productos principalmente para ver cómo más o menos se implementa este modelo. Eso sería, vamos a escuchar ahora las distintas preguntas que ustedes tengan. Tremendo, profesor. Muchas gracias. Invito a todo aquel que tenga alguna duda, entonces, a levantar la mano aquí por la plataforma. Patricia Mientras yo le, Alarcón levantó la mano. sí, mientras yo le voy a estar compartiendo el curso al que conduce este seminario. Vale. Patricia, te estoy reactivando el micrófono. Patricia está Sí, silenciada. Ahí sí. Ahí ahí. sí. Hola, buenas noches. Agradecer el curso, el seminario. Me pareció súper interesante. Me gustaría hacer el curso, pero no sé si esto se puede aplicar tan bien en lo que yo quiero, que es elevar un perfil de psicólogo y trabajadores sociales para atención a la infancia. Entonces, el tema de lo técnico y funcional es una parte importante, pero es casi equiparada a la parte de la parte de arriba de la pirámide, que son las actitudes personales. Porque el vínculo es una de las cosas evaluables dentro de este perfil. ¿Se podría hacer de la misma forma? Sí, mira, yo les contaba, este modelo, si bien nace en sectores productivos, este modelo nace en fábricas, nace en Inglaterra, ¿verdad? En estos años 50, como les decía, en esta realidad de una fábrica, de una industria, de una industria clásica de fierros, ¿verdad? Donde el trabajador ahí prácticamente iba a hacer una función repetitiva todos los días, ¿ya? Por eso este modelo también fue muy criticado en su inicio, porque nos decía como despersonalizaba a las personas, todas las críticas que hace Marx incluso al trabajo, ¿verdad? Que dice que el trabajo aliena a las personas porque finalmente la crítica es que el trabajador acá no piensa mucho, le dejamos establecido todo lo que tiene que hacer en el puesto de trabajo. Pero conforme ha avanzado en las organizaciones, hoy día ya casi no tenemos organizaciones industriales, tenemos muy pocas organizaciones industriales. La mayoría de las organizaciones son de servicios. Entonces, el modelo también se ha adaptado a las organizaciones de servicio y ahí también se hace un análisis funcional primero, donde se pone como centro, se pone al cliente. ¿Cachai? Es como la ruta que tiene, en este caso, o en el caso tuyo, el usuario. Entonces, para hacer el análisis funcional sería entender la ruta que hace el usuario es el que se va transformando, así como el cobre que te mostraba recién, que tenemos el concentrado de cobre y se va transformando hasta llegar hasta un ánodo de cobre. En este caso, el usuario toma contacto con la organización, por ejemplo, porque viene derivado de un tribunal, por ejemplo. Entonces, ahí parte el proceso y vamos viendo, ¿verdad? Este primer proceso, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona en este primer proceso? ¿Quién lo recibe, por ejemplo? ¿Quién lo acoge? ¿Y qué es lo que tiene que hacer el profesional en ese momento, ¿cierto? Llenar una ficha, hacer una entrevista, ¿cachai? Después, una vez que lo acogemos, ya ingresa al programa, lo mismo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el profesional cuando el trabajador o cuando este usuario ingresa al programa, ¿verdad? Los distintos talleres, sesiones que van a hacer con ellos. Y finalmente, por ejemplo, la evaluación ya para ver si la persona logró desarrollar esas competencias o valores que tenía que ese trabajo que ustedes plantearon, ¿verdad? Si lo logró cumplir. ¿Cachai? Entonces, ahí centramos, ponemos el foco en la persona, que es el usuario que va pasando por las distintas etapas del proceso. Profesor, aquí tengo una pregunta de Mili que dice, ¿cómo se clasifican las llamadas habilidades blandas dentro de este modelo? Por ejemplo, la empatía, trabajo en equipo, responsabilidad, sensibilidad personal, etcétera. Sí, mira, si ustedes vieron lo que yo les mostré y también la clasificación de Chile Valora, las habilidades blandas no se dejan de lado, igual se consideran, tanto en Chile Valora como en la experiencia que les mostré yo,
pero estas habilidades blandas siempre van a estar asociadas a una función productiva. Por ejemplo, las habilidades blandas del mecánico tienen que ver con seguir un procedimiento, con ser riguroso con lo que tiene que hacer en el trabajo, con ser seguro para ejecutar el trabajo, comunicarse con su cuadrilla, ser ordenado, por ejemplo. Imagínense que un mecánico vaya a abrir un equipo y después lo vaya a cerrar y le falten partes, o que no se acuerda cómo abrió el equipo, cómo lo cerró. Entonces, las competencias conductuales o distintivas igual se consideran, pero siempre asociadas a las funciones productivas. ¿Ya? Igual el ejemplo que da Patricia recién, pues, o sea, vamos a evaluar conductas también en el psicólogo o el trabajador social que trabaja en programas comunitarios, pero son conductas que no son tan genéricas, pues, sino que son conductas asociadas a lo que él tiene que hacer en el puesto de trabajo, pues. Si tú como psicóloga, por ejemplo, Patricia, tienes que recibir a este joven que fue derivado de un tribunal, por ejemplo, claro que tienes que ser empática, tienes que vincularte emocionalmente con la persona. Entonces, las conductas o competencias conductuales o distintivas van a estar asociadas a la función productiva del puesto de trabajo. Tremendo. Tengo aquí la pregunta de Andrés Lucero. Vamos, Andrés. Buenas noches a todas, a todos. Luis, súper excelente tu presentación. Eh, Dos consultas. ¿Cuáles son las métricas asociadas a la efectividad de la implementación de este modelo en un antes y un después? Y segundo, los que toman decisiones finalmente evalúan los retornos de la inversión, ¿no? Entonces, hay estudios robustos que nos digan, oye, ¿sabéis qué? Con esta metodología versus otras, ¿cierto? Voy a tener un mayor beneficio. Si puedes dar más abundamiento en torno a esas dos preguntas, te lo agradecería. Perfecto, Andrés. Voy a juntar las dos, creo, en una sola respuesta. Eh, Mira, no tengo métricas exactas, así como un estudio que yo te diga, mira, la productividad está en tanto y logró subir en tanto. Existen ese tipo de análisis. Hay un centro de certificación de competencia acá en Antofagasta que se llama Fulcro, y bueno, el director de Fulcro ha hecho muchos estudios cuando él va a evaluar, porque la evaluación de competencia es individual, no es por área. Entonces uno va a un área de trabajo y evalúa a 400 trabajadores. Entonces tienen la medida de los 400 trabajadores, y después que ya tienes esa medida es fácil poder relacionarlo con indicadores de desempeño, indicadores productivos, pero te mentiría si es que te diera un valor exacto, porque en realidad no lo tengo. Ahora, con respecto a la segunda respuesta o pregunta que es un poco más blanda, este modelo le hace mucho sentido a la gente que toma las decisiones, Andrés. Ya, como te decía hace un ratito cuando partí hablando de esto, eh, las organizaciones en realidad están mandadas por los ingenieros. Nosotros del área de recursos humanos somos un apoyo, ¿verdad? Generalmente nuestro cliente interno va a ser el dueño del proceso productivo. Acá, por ejemplo, en este ejemplo que yo les mostré de la fundición de cobre, el superintendente de mantención mecánica era el principal cliente que teníamos, que es el dueño del proceso completo. Entonces, los ingenieros saben mucho de los temas técnicos, pero saben poco de cómo vincularse con los trabajadores, de cómo retroalimentar a los trabajadores, de cómo desarrollar las competencias, de cómo evaluar un trabajador, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos aquí es la conducta la estamos llevando a números finalmente. Lo que hacemos aquí es medir con ceros y unos si es que está o no está el criterio de desempeño. Recién cuando les mostré la unidad de competencia del convertidor Pierre Smith, ahí habían una serie de criterios, ¿cierto? Decía, el trabajador, por ejemplo, coordina con el área, después tiene que bloquear, desenergizar el equipo, después lo tiene que bloquear. Entonces, todas esas acciones se transforman después en resultados que el trabajador tiene que cumplir y que yo los puedo evaluar con ceros y unos. Entonces, al final de la observación, del proceso de evaluación, nosotros vamos a determinar cuáles competencias el trabajador tiene desarrolladas y cuáles todavía no tiene desarrolladas. Y ahí por donde este modelo también es muy robusto, porque finalmente lo que hacemos es después ubicar la capacitación en aquellas competencias que el trabajador tiene más deterioradas nomás. Pasa mucho en las organizaciones. Cuando yo llegué a hacer este trabajo de la fundición tenía un modelo de capacitación que duraba 4 años,
donde todos los trabajadores pasaban por todos los cursos. Entonces yo le decía ahí, puta, después de 4 años voy a tener a puro ingeniero en ejecución, pues, mecánica. Tampoco es la idea, la idea es que el trabajador tenga la competencia que necesita para hacer su pega. Entonces, lo que hacemos aquí es evaluar lo que hace la persona en su puesto de trabajo y determinar cuáles son las competencias que le falta desarrollar todavía, y sobre esas competencias puntuales capacitamos después. Y además es capacitación aplicada al puesto de trabajo. Entonces, hace mucho sentido a los mandos altos de la organización, pues. A tu cliente interno, ¿verdad? A este jefe de operaciones o jefe de producción, le hace mucho sentido porque logramos identificar las brechas y logramos después establecer cursos, talleres, capacitaciones o entrenamientos que vayan directamente a cerrar esa brecha. Me comprometo, Andrés, para el curso de la otra semana, tener información más precisa con respecto a experiencia, indicadores, cuánto es lo que logra mejorar la producción y eso, que me preguntaste. Tremendo, profesor. Muchas gracias por dar la respuesta a las consultas, a las dudas. Les recuerdo que les estoy compartiendo la información detallada del curso que se va a dictar en los días 12, 13 y 14 de agosto. Este curso tiene una, una persona, ¿verdad?, desde ADIPA, especializada y capacitada para responder todas sus dudas y consultas. Aquí en el código QR pueden ver toda la información detallada del curso. Voy a dar Rodrigo, a ver, me corte. gustaría comentar que el curso, hoy día vimos una pasada muy rápida, pero el curso es un curso taller. ¿Ya? En cada sesión vamos a tener trabajos grupales, trabajos prácticos. Por ejemplo, el análisis funcional. Bueno, yo les presento el análisis funcional, después formamos grupos y ustedes tienen que elegir una organización y levantar su propio análisis funcional. Lo mismo después con los perfiles, después con la evaluación también. Entonces, más que escucharme a mí, creo que es un buen curso porque tienen la oportunidad de que ustedes se enfrenten con estos productos y que puedan desarrollar ustedes mismos su aprendizaje. Tremendo, profesor. Muchas gracias. Espero ver a varios y sobre todo al ganador del concurso o ganadora aquí presente. Así que voy a despedir el video hasta aquí para nuestros amigos y amigas de YouTube que nos van a revisitar. Más que bienvenidos a comentar y ahí a explotar la caja de comentarios, a repostearnos también en redes sociales. Y muchas gracias a las personas, a los casi 300 personas que están aquí conectadas hoy. Una tremenda jornada el día de hoy. Sí, un éxito en cuanto a la asistencia. En marzo hicimos este mismo curso, el mismo seminario y se conectaron como 90, así que hubo Tremendo. un incremento bien, bien importante.